Bendiciones en esta nueva mañana que nos regala el Señor. Hoy día jueves 14 de agosto de este año 2025. Continúo y culmino la reflexión del día de ayer basada en el libro de Lamentaciones, capítulo número 3, versos 54 al 57. Quiero leerlos brevemente en esta mañana, utilizando la traducción del lenguaje actual, que dice de la siguiente manera: estuve a punto de ahogarme, creí que había llegado mi fin. En la profundidad de ese pozo te pedí ayuda, Dios mío, y tú atendiste mis ruegos, escuchaste mi oración. Te llamé y viniste a mí. Y esa parte final del verso 57 me encanta, porque dice: me dijiste que no tuviera miedo. En el año 2005 ocurre uno de los huracanes hasta ese momento más devastadores en los Estados Unidos. Era el huracán Katrina. Miles de personas quedaron en la ciudad de Nueva Orleans, atrapadas en casas, en edificios inundados. En medio de estas víctimas, por decirlo así, de gente que quedaron atrapados, había una mujer muy anciana llamada Mary. Pasó 3 días en el techo de su casa, tratando de preservar su vida. Estaba allí sin comida, sin agua, viendo cómo el nivel del agua seguía subiendo cada vez más. Casi no podía mover sus labios, pero con la poca fuerza que le quedaba, pudo abrirlos para hacer una oración al Señor. En el 4º día, en la madrugada del 4º día, escuchó un sonido diferente. Un helicóptero pasaba por el área donde ella estaba y un rescatista descendía con una cuerda. La tomó de la mano, la sacó de allí, de ese peligro en el techo de su casa, y le dijo: no se preocupe, ya está a salvo. Mary contó estas palabras después que fue rescatada y cuando finalmente recobró fuerzas para poder hablar nuevamente. Cuando miramos estos versos bíblicos del libro de Lamentaciones y escuchamos al profeta Jeremías expresarse, él está diciendo algo muy similar. Te acercaste el día que te invoqué y me dijiste: no temas. O como lo leí en la traducción del lenguaje actual: te llamé y viniste a mí, me dijiste que no tuviera miedo. La situación de Mary no cambió de inmediato. Fueron 4 angustiosos días que estuvo esperando, pero mantenía su confianza en el Señor aun cuando no tenía la fuerza para abrir sus labios para hacer una oración. Y el profeta Jeremías tampoco vio su situación cambiar de inmediato. Sin embargo, Dios le dio la fuerza para enfrentarla, para sobrellevarla. Y hoy veremos algunas de esas cosas que el profeta Jeremías hizo en la trayectoria de estos versos bíblicos. Lo primero que sucede es que la Biblia dice, hablando el profeta en este capítulo 3 y los versos 54 al 57 de Lamentaciones, está diciendo que en el momento que él invocó el nombre del Señor, la respuesta de Dios fue: no temas. Así que nos está diciendo el profeta en esta mañana que Dios puede escuchar aún el más mínimo suspiro, cuando no tenemos las fuerzas, cuando ya no hay vigor, cuando ya la desesperación es tal que ya no sabemos qué decir. Un simple suspiro, un simple silbido, por decirlo así, donde a veces solamente decimos: Señor, ayúdame, con las pocas fuerzas que quedan. El profeta está diciendo que Dios tiene la capacidad para escuchar. Y como he dicho en otras ocasiones, Dios tiene el poder para escuchar aún las oraciones más silenciosas que tú y yo podemos hacer delante de su presencia. El profeta está diciendo: oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Fíjate que el profeta le está diciendo a Dios: yo estoy seguro
que aunque no tengo la fuerza para gritar, para clamar, yo sé que tú oíste mi voz. Y en medio de esa oración le estás suplicando a Dios: no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. No fueron palabras elocuentes, no fueron palabras de muchos minutos expresándolas, fue un simple suspiro, pero el profeta estaba seguro que Dios lo había escuchado. El salmista en el Salmo 6, versos 8 y 9 dice: Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y está diciéndonos que Dios presta atención, incluyendo cuando hay lágrimas en nuestros ojos. La Biblia dice que cuando Dios saca a Israel de en medio de Egipto, capítulo 2 del libro del Éxodo, es porque Dios escuchó el gemido de su pueblo y se acordó de ellos. Pablo le escribía a los romanos y decía que hay unos momentos donde nos conectamos con Dios en nuestra oración, en nuestra súplica, en nuestra búsqueda, y nuestro espíritu, eso es lo que está diciendo el apóstol, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y comienza a interceder. Pero mira cómo lo dice el verso 26 del capítulo 8 de Romanos: con gemidos que no pueden ser expresados con palabras, o como dice el escritor bíblico, con gemidos indecibles. No hay manera de que podamos expresar en muchas ocasiones con palabras lo que nuestro corazón desea manifestarle a Dios. Posiblemente por el llanto, posiblemente por el dolor, posiblemente porque ya no tenemos fuerzas. Pero el profeta nos está diciendo en esta mañana que aún los suspiros más diminutivos y más silenciosos, Dios tiene el oído, la facultad para escucharlo. Y Él te está diciendo en esta mañana: yo soy el Dios que escucho. Dios no te está pidiendo que tú hagas una oración tipo discurso, con elocuencia. Dios quiere que tú expreses lo que hay en tu corazón, porque Él te entiende a la perfección. Porque cuando falta la voz para orar, para expresar a voz en cuello lo que sentimos por lo que estamos pasando, aun si un suspiro es lo que sale, Dios lo convierte en un idioma celestial. Dios lo convierte en un idioma que a Él le encanta escuchar. ¿Sabe por qué? Porque es la sinceridad de tu corazón y del mío lo que mueve a Dios a favor nuestro. Dios en esta mañana nos está queriendo enseñar que Él no solamente escucha, Él se mueve. Cuando tú y yo lo llamamos, Él no se queda mirando desde lejos, porque el día que le invocamos, Él es el Dios que se acerca. El profeta está diciendo: te acercaste el día que te invoqué. No semanas después, no meses después, no cuando las cosas cambiaron y se pusieron mejores. Ese mismo día, está diciendo el profeta, el día que te invoqué, te acercaste. ¿Sabe por qué? Porque el salmista decía en el Salmo 34 que Jehová se acerca, está cerca de los quebrantados de corazón. El profeta Isaías en el capítulo 58 y verso 9 decía: entonces invocarás y Jehová te oirá y Él te dirá: heme aquí. Mira qué palabra más maravillosa. Cuando le invoquemos, Él escuchará. Cuando clamemos, Él va a decir, te va a responder: heme aquí. Porque el Dios nuestro no es sordo. Y como bien dice mi pastor, Él no se pone viejo. Él no pierde su sistema auditivo. Él no pierde su visión, porque el Dios tuyo y mío es desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando tú miras el libro de los Hechos en el capítulo número 7, es la culminación de la vida del primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Y cuando tú miras esos versos 54 al 56,
ya en la postrimería de su vida, ya a punto de ser apedreado, en el momento más difícil de su vida, Esteban vio algo maravilloso. Esteban vio al Señor de pie para recibirlo. ¡Aleluya! Esteban decía: yo veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Cuando Dios te está diciendo que está cerca de ti o que está cerca de mí, Él no te está diciendo que los problemas no van a llegar. Él no te está diciendo que el quebranto no va a llegar. Él no te está diciendo que el dolor no va a llegar. Él no te está diciendo que las malas noticias no van a llegar. No, Él no te está diciendo eso. La cercanía de Dios a la vida tuya y a la vida mía no significa que el problema va a desaparecer. Significa que ya tú no estarás solo ni sola para enfrentarlo en el nombre de Jesucristo. La cercanía de Dios no siempre cambiará tu circunstancia, pero cambiará tu corazón, porque te dará esperanza, te dará fuerza, te dará tranquilidad de que el Señor está ahí contigo. Y cuando Dios se acerca, Dios no se queda en silencio. Dios siempre tendrá una palabra para transformar tu corazón. Porque la palabra que Dios transmite levanta. La palabra que Dios transmite restaura. La palabra que Dios transmite renueva. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no se queda en silencio. Dios siempre tiene una palabra. Dios le dijo al pueblo a través del profeta Isaías, capítulo 41: no temas, porque yo estoy contigo. Cuando tú ves el pasaje bíblico que hemos considerado en el día de ayer y en el día de hoy, de Lamentaciones capítulo 3, versos 54 al 57, ves que el final del verso bíblico dice: dijiste, no temas. Mi amado, mi amada, cuando Dios se acerca y te dice no temas, eso es bálsamo, eso es consuelo, eso es como medicina para el alma. Cuando el pueblo y el profeta escuchó no temas porque yo estoy contigo, eso daba confianza, eso daba fortaleza. Cuando Jairo había perdido la esperanza, mi hija falleció, ya nada se puede hacer, Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Mi amado, mi amada, en esta mañana yo he estado compartiendo estos 2 días este tema para decirte que la voz de Dios no solamente consuela, sino que vuelve de nuevo a despertar una fe, una confianza que parecía haberse apagado. Porque cuando Dios te dice no temas, ese miedo que te arropa, ese miedo que te está deteniendo, que te está aguantando, ese miedo que te quitó la fe por un momento, cuando Dios llega y te dice no temas, el miedo pierde toda autoridad sobre ti. Ayer comencé diciéndote que en medio de los momentos donde nos hemos sentido ahogados, cuando clamamos a Dios, Dios llega a nuestro rescate. Y hoy hemos visto la respuesta de Dios a ese clamor y cómo su voz cambia todas las cosas. Que aún en medio de la tormenta, Dios se aparece, no para eliminarla, sino para que cuando tú escuches su voz, te fortalezcas y tengas la confianza que Él es el que te sostiene. Desde el ahogo hasta el momento donde Dios te dice no temas, Dios nos está queriendo decir que aunque las olas pueden ser altas, que aunque la tormenta pueda ser recia, la voz de Dios siempre será más alta que las olas que están sacudiendo tu vida. La voz de Dios siempre será más alta, aleluya,
que la tormenta recia por la que estás pasando. Y en medio de esa situación, Dios se va a acercar a ti, como lo hizo con Jeremías. Y hoy te está diciendo: no temas, no temas, no tengas temor, no te rindas, no te quites, no salgas corriendo. ¿Sabes por qué? Porque aún en lo profundo de tu angustias llegará esa voz como trueno, como bálsamo, que salva, que consuela, diciéndote: aquí estoy, no temas, yo estoy contigo. Lindo día, bendiciones en el Señor.